Hola amigos y saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Antonio Muñoz. Bueno, ¿os habéis escuchado alguna vez hablar de que en las escuelas a vuestros hijos se les esté impartiendo una asignatura llamada educación financiera? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues esta asignatura, que de momento no es obligatoria, sino que es opcional, pues está prevista ya en los sistemas educativos y fue implantada en el año 2015. Fue implantada en el año 2015 luego de que el informe PISA, que para los que no lo sepáis, no es ni más ni menos que el informe internacional de evaluación de estudiantes que se practica cada 3 años en los países de la Unión Europea, pues terminó con unos resultados concluyentes en relación a la educación financiera que tienen nuestros hijos, pues bastante deficientes. Concretamente, llegó a la conclusión, o mejor dicho, sí, a la conclusión con el resultado de que el 24,7% de los alumnos españoles sometidos a estas pruebas, pues poco menos que no reunían el mínimo, por decirlo de una manera decentada. Es decir, para que nos entendamos, según el informe PISA de este año 2015, el 24,7% de los estudiantes sometidos a este examen, pues eran poco menos que tontitos financieramente hablando. Bueno, pues como consecuencia de esto, y entre otras conclusiones, pues se implementó la educación financiera como optativa en el sistema educativo español. Y se hizo ya en el año 2015 y 2016. Os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto de la educación financiera qué es o en qué consiste? Bueno, lo primero que habría que dejar claro es que una cosa es información o información financiera, o mejor dicho, una educación financiera, y otra cosa distinta es una educación de economía o económica. La educación económica, basada en la economía política, pues tiene una fundamentación lógica y es que nuestros hijos tengan los conocimientos suficientes y básicos de cómo funciona el sistema económico en el que estamos viviendo y también aquellos otros sistemas económicos que a lo largo de la historia, con todas sus deficiencias, han funcionado. Es decir, dotar a nuestros hijos de los conocimientos mínimos suficientes para saber desenvolverse en el mundo en el que viven. Mientras que la educación financiera es otra cosa, porque la educación financiera tiene que ver con las finanzas, y las finanzas no tienen que ver únicamente con la economía, también tienen que ver con la especulación, que es una variante de esta. Pues bien, lo que se ha implementado en nuestras escuelas no es la educación económica, sino la educación financiera, y esto ya huele un poquito mal. Veréis, ¿cuáles han sido los pasos que se han dado hasta llegar a este punto de implementar como optativa esta educación financiera? Pues ha habido 7 leyes educativas en este país, de los diferentes gobiernos, que, bueno, poco a poco han ido cargándose, pues los fundamentos del sistema educativo español, y sobre todo se han ido cargando todo aquello que ha tenido que ver con la lógica, el pensamiento crítico y la capacidad de aprender a debatir y a discernir. Si no nos entiende, ¿cómo es posible que se hayan quitado del medio, aunque no de una manera total, pero sí, al colocarla como optativa, pues se la han prácticamente quitado, la han dejado prácticamente fuera de juego? Se han quitado del medio en este sentido la historia de la filosofía, no así la filosofía, pero la filosofía en la primera fase del plan de estudios está diseñada como un preámbulo de lo que sería la historia de la filosofía con el pensamiento de los grandes pensadores, valga la redundancia, que han habido a lo largo del tiempo y que han constituido la base del pensamiento occidental, principalmente. Se han quitado del medio las artes plásticas, dejándolas también como una alternativa, o mejor dicho, una alternativa opcional. Entre ellas estaría incluido el dibujo, que ya no debe de tener ninguna importancia
para los sesudos señores que gobiernan o malgobiernan la educación de este país. Tampoco debe tener ninguna importancia o casi ninguna la música, que ha quedado denostada a un segundo plano. Lo mismo se ha hecho con los valores éticos. Sobre todo desde que en 2013 el reaccionario ministro Wert pues se encargó de colarnos la LOMCE, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza, que narices tiene el nombre. Y entre otras cosas, nos colocó en fuera de juego a los valores éticos, o ética, antes llamada ética, y nos colocó en primera división otra vez a la religión. Sí, como lo oís, la religión, cuya asignatura, cuya valoración iba a formar parte de la media del expediente que finalmente obtuviera el estudiante. Es decir, se primó a la religión en detrimento de la ética o de los valores éticos, como se llama actualmente. Todo ello es producto de este tema de la religión, de que se sigue manteniendo en vigor el Concordato de 1953, modificado en 1979, y, bueno, una modificación que fue de risa, porque lo único que se hizo fue adaptar el acuerdo nacional socialista, mejor dicho, nacional católico, de el régimen anterior que había pactado con la Santa Sede para hacer ese concordato, ese acuerdo. El acuerdo con la Santa Sede se llama concordato, y en el 79 lo que se hizo fue modificar algunas cositas para, bueno, adaptarlo supuestamente a la Constitución, que solamente 5 días antes, en diciembre de 1978, 5 días antes de que se firmaran los acuerdos de modificación del concordato en 1979, entraron en vigor. Pero volvamos a la educación financiera. ¿Qué es lo que se pretende? Pues mirad, lo que se pretende no es que nuestros hijos aprendan lo que tienen que aprender para poder defenderse de cualquier tipo de abuso, de que puedan ser objeto por parte de aquellos que tienen en sus manos el devenir financiero de este país, que son los bancos, sino todo lo contrario. Lo que se pretende, y además así se dice, es que nuestros hijos aprendan que la única realidad existente es la que hay, que no es la mejor, pero que es la única, y en consecuencia hay que aprender a vivir con ella. Es decir, desde un principio, todo esto está sesgado ideológicamente, de una manera claramente sectaria. Pero ese sesgo sectario no es producto de un partido político, porque las 7 leyes educativas que hemos padecido hasta ahora en este país, pues no son solo de un partido, sino que han sido de 3. Claro, lo que resulta, una vez más, es que se vuelve a ver que la connivencia entre el Estado y el sistema capitalista representado por los bancos es un matrimonio prácticamente irrompible. Porque diréis, ¿por qué dice esto Antonio? Pues os lo voy a decir rápidamente. ¿Sabéis en manos de quién se está dejando la impartición de la educación financiera en los colegios y en las escuelas de nuestros hijos? Sí, habéis acertado. En manos de los bancos. Sí, en manos de los bancos. Los especuladores natos. Los que han llevado al país a una situación absolutamente lamentable, que han provocado las consecuencias que han provocado, que ha habido que rescatarles con nuestros impuestos, que ha habido que hacer tantas y tantas cosas, son los lobos que están en el redil que representan los colegios y las escuelas de nuestros hijos. Son estos. ¿Y sabéis por qué son estos? Pues son estos porque ha sido el propio Estado el que se ha encargado de favorecer la introducción de la educación financiera y que sean, entre comillas, voluntarios adscritos a las entidades financieras los que impartan esta supuesta asignatura educativa en vez de gente afectada
por los abusos financieros, en vez de gente que haya sido dañada, en vez de gente que pueda aportar, como pueden ser asociaciones organizativas de consumidores, etc. No, no, no. ¿Sabéis quiénes son? Pues os voy a contar, por ejemplo, algunos datos, porque los tengo aquí y no quiero olvidarme de ninguno. Pues son, por ejemplo, estos talleres puntuales se están impartiendo por parte de, como digo, los bancos, entre ellos el Popular. El Popular. Si bastante tiene con lo que tiene el Popular. Pues bueno, a través de un programa llamado Emprender desde la escuela. Fijaros qué bonito suena. Berkeley, que bastante tiene también con la que tiene, con las sanciones que les han caído, y que ya sabéis, porque lo he explicado en anteriores vídeos, ha hecho lo propio, o sigue haciendo lo propio, con un programa llamado Aprender jugando a las finanzas. La Asociación Española de la Banca, la patronal de la banca, fijaros de lo que estoy hablando aquí, cómo suena esto, ha hecho lo propio con un programa llamado Las Finanzas, tu futuro. Y lo ha impartido en 120 escuelas y ha llegado a más de 7.000 niños. No he tenido oportunidad de ver el contenido de semejante programa, pero es que, de verdad, que sería para examinarlo de pe a pa. No nos olvidemos tampoco de la CECA, que es la Confederación Española de Cajas de Ahorro. Ha elaborado 500 programas y está ubicado o está impartiendo estos en numerosos colegios y escuelas. A partir del año 2016 ha llegado a nada menos que 1,5 millones de niños. Pero, claro, no podía faltar el Banco de España, el gran supervisor, el garante de todo. Porque este ha elaborado también un programa llamado Finanzas para Todos. Claro que lo del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no me consta que sean programas que se han implementado en las escuelas, pero sí lo tienen en su página web y se llama así, como si con esto pretendieran enseñarnos algo. ¿Cómo nos van a enseñar educación financiera a aquellos que se han dedicado a especular y a destruir, y de la manera que lo han hecho, miles y miles de familias como consecuencia de engaños y fraudes de todos los colores, empezando por la creación del dinero, que también supongo se lo contarán a los niños cómo crean el dinero? Pero no, lo que no le van a decir es que lo crean de la nada, que se lo inventan. Eso seguro que no se lo cuentan. Bueno, yo ya no voy a decir muchas más cosas, pero en fin, la verdad es que es un tema que a mí me llama mucho la atención y creo que es un tema ciertamente preocupante, porque a mí me parece que sí sería bueno que hubiera una educación económica en las escuelas, que desde pequeños se enseñase a los niños los elementos básicos de lo que es un sistema económico. Pero claro, que se hiciera desde una perspectiva imparcial y se hiciera con la finalidad única de enseñar. Pero claro, cuando todo esto se deja en manos de los lobos encargados de cuidar el redil, pues hombre, yo creo que no hay nadie en su sano juicio que se pueda creer que lo que se va a enseñar a los niños sea educación financiera, y menos económica. En fin, hay que decir que el informe PISA del 2015, con el que he empezado este vídeo, pues fue apoyado por el G8. Sí, el grupo, los 8 países más poderosos del mundo, apoyaron de una manera explícita que se implementase este informe, dieron alas al informe PISA para que a través de él o como consecuencia del mismo se implementase esta educación financiera en los colegios y escuelas de los países de la OCDE. Pero qué curioso, ¿no lo veis que es muy curioso que hasta estos estén tan interesados en que en las escuelas y en los colegios de nuestros niños se imparta esta supuesta educación financiera? ¿No os resulta verdaderamente chocante? En fin, yo creo que ya por hoy no tengo ya mucho más que contaros. Solamente deciros que, bueno, si decidís que vuestros hijos opten, porque hay comunidades autónomas que tienen facultades para decidir si
como optativa la educación financiera pudiera ser una asignatura más, pues tened cuidado porque si lo hacéis con vuestra mejor intención, creyendo que vuestros hijos van a recibir una información que les pueda servir y ser útil en su vida para moverse en este mundo económico-financiero que estamos padeciendo, mucho cuidado, porque a lo mejor lo que van a recibir vuestros hijos va a ser todo lo contrario, con lo cual hay que estar muy alerta antes de tomar una decisión tan importante. En fin, creo que por ahora es suficiente. Creo que este tema es importante y quería ponerlo sobre la mesa. Nada más, de momento. Muchas gracias por atenderme. Recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis, y yo ya me despido de vosotros hasta muy pronto, deseándoos como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad. Muchas gracias y hasta muy pronto.